momento. What's up, bro? ¿Cómo está mi gente? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Scorpion Paint, tu canal para el aprendizaje de la pintura automotriz y mucho más. Mi gente, en este video quiero tratar algo que muchos pintores, ya sean principiantes o no principiantes, de la incertidumbre de cuando aplican el clear o el transparente, el clear le queda con cáscara de naranja o el clear le queda con algunas irregularidades que no es normal cuando se termina la aplicación. En este video específico yo quiero hablarles de algunas de esas consecuencias, según mi experiencia, que suceden cuando terminamos un trabajo de pintura. En este caso tengo piezas de dos autos diferentes dentro de la cabina. Tengo esta esquina de un Toyota Tundra 2022, también tengo la tapa de atrás y del otro lado tengo el parachoque trasero, que es de un Alfa Romeo, y también tengo la tapa trasera. ¿Por qué quiero empezar explicando algo sobre estas piezas en particular? Bueno, cuando estábamos lijando la pieza de la tapa trasera del Alfa Romeo, ustedes pueden ver aquí la textura con la que viene el primer de fábrica. Esta textura es bien gruesa, bien irregular. Y el motivo que quiero enseñarles esto es porque muchos de los problemas que tenemos cuando terminamos de aplicar el clear o el transparente es producto de la mala preparación en la base o en el fundamento cuando vamos a empezar a pintar. Si una pieza, ya sea nueva o una pieza reparada, tiene muy mala terminación, eso se va a reflejar, seguro que sí, en el resultado final cuando apliquemos el clear. ¿Por qué razón? Porque si tenemos una pieza mal preparada desde el mismo comienzo, en este caso que es una pieza nueva, supongamos que esta pieza no la lijemos correctamente bien. Cuando le apliquemos el sellador, en caso de que usen sellador, ustedes saben que siempre me gusta estar hablando de los selladores, pero si en tu caso no estás usando sellador, por las razones que sean, porque no lo conoces, porque el lugar de trabajo tuyo no lo compra, no tienen acceso a este tipo de producto y pintan o ponen la base encima de esta textura o este mal acabado, esa base va a agarrar la misma forma de esta textura porque va a tratar de llenar los espacios entre el desrelieve que tiene el primer de fábrica. Y por consiguiente, cuando apliquemos el clear va a tomar esa misma textura. Este otro caso de la Toyota, si nos fijamos bien, la textura de la terminación del primer de fábrica es completamente diferente. Es mucho más fino, por lo que cuando lijemos esta superficie, la superficie va a quedar mucho más fina, mucho más lisa. Y cuando apliquemos el sellador o apliquemos la base, la pintura va a quedar en una superficie completamente lisa, y cuando le apliquemos el clear o el transparente, el clear va a quedar súper estirado, bien nítido. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es qué tipo de pistolas vamos a usar para la aplicación de estos productos, ya sea del sellador, que va a ser la base primera que le vamos a poner al auto, en caso les recuerdo que usen selladores, o la pistola que vamos a usar para la base, que nos aplique la base correctamente bien, que la base quede bien estirada, que no quede con cáscara de naranja. Recuérdense una vez más que el resultado final del clear va a ser el resultado de todos los productos que estemos poniendo debajo del clear, desde sus mismos cimientos, todos los productos y todas las aplicaciones van a estar siendo mal hechas, mal aplicadas. El resultado del clear al final, aunque usen una pistola de $1,500, el resultado no va a ser el que ustedes esperan.
En este caso yo voy a usar para el sellador, porque recuérdense, yo siempre uso sellador por motivos de la garantía de los autos que tenemos que darle al cliente y al seguro de los autos. Yo voy a usar mi Iwata W400 para la aplicación del sellador. Para la base voy a usar la pistola Meiji y para el clear voy a usar mi pistola Phaser. Y la pistola Meiji la voy a usar para la base en ambos casos porque me gusta de la manera que aplica la base, la aplica bien finita, bien pareja. Es una pistola que me encanta muchísimo. En este caso, los dos colores que voy a aplicar son colores oscuros, por lo que voy a usar el mismo color de sellador para todas las piezas. Bueno, esta aplicación es la fundamental en caso de que estemos usando sellador. Ustedes pueden ver la textura bien finita. Esa es la idea en este caso de usar selladores. Esta parte de aquí la dejé prácticamente sin lijar. Ustedes ven la textura que tiene, aunque tenga aplicado el sellador. Qué fea se ve. Ok, cuando terminemos de pintar, yo les voy a enseñar esta parte. Esta parte del auto no se ve. Esta parte va tapada con el cristal, con otras piezas que va aquí arriba. Nada de esto se va a ver. Entonces lo dejé con ese objetivo, con poderles enseñar cómo va a quedar la textura al final del clear cuando terminemos de pintar. Bueno, llegó un momento de la verdad. Vamos a aplicar el clear. Vamos a ver si todo lo que explicamos anteriormente de las aplicaciones, de la preparación, nos va a dar el fruto que estamos esperando. Como les había comentado, para el clear voy a utilizar mi Y5000 BRP Phaser, la pistola SATA. Esta pistola la utilizo en ocasiones especiales, para videos específicos, para autos específicos, aunque no haga video con ella. Es una pistola que atomiza excelente. Esto es una colaboración de la compañía SATA
con la compañía Porsche. Ellos diseñaron esta preciosura de pistola, y les quiero adelantar que esta pistola, aparte de que es un poco cara y no es digital, atomiza extremadamente bien. Espero que no me haga quedar mal. Así que, mi gente, vamos a empezar con la aplicación de Clear OS transparente. Vamos para allá. Muchos pintores la primera mano de Clear la dan bastante rápido para ver cómo está cayendo el Clear. Eso está bien, eso está perfecto. Esa primera mano de Clear rápida es solamente para que cuando pongamos la segunda mano de Clear, el Clear agarre bien. Ahora, la segunda mano de Clear yo la aplico un poquito más lenta y un poquito más mojada para que el Clear agarre el grosor que el Clear necesita para la protección de las piezas. Vamos a esperar unos 5 minuticos y le aplicamos la segunda mano de Clear. Bueno, mi gente, y esto es todo por el video de hoy. Espero que el video les haya gustado, que hayan entendido y que hayan aprendido esta explicación desde mi punto de vista. Bueno, no quiero despedirme sin antes recordarles que si eres nuevo en el canal, no te olvides de suscribirte, activa la campanita para que no te pierdas los últimos videos que pongamos en el canal. Mi gente, y con esto me despido. Recuérdense, mi nombre es Pedro y esto es Scorpion Paint. Nos vemos en próximos videos. Check it out.